Hola, hola chicas y chicos del tercer año de secundaria de la institución educativa Santa Rosa de las Américas. Tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Bueno, el día de hoy, bienvenidos pues a la clase de comunicación. Con ustedes el profesor Francisco Rosario Quispe Muñoz para explicar el tema a desarrollar el día de hoy lunes. Bueno, en clases anteriores, chicas, chicos, en razonamiento verbal, en el área de comunicación, hemos trabajado lo que es tipología textual. Hemos conocido qué es el texto, cuál es su estructura, luego hemos conocido tipos de texto según la intención comunicativa del autor. Habíamos dicho que de acuerdo a este criterio existen pues 5 tipos de textos: el texto narrativo, el expositivo, el persuasivo, el texto descriptivo y el texto instructivo. Muy bien. El día de hoy, continuando con el desarrollo pues de lo que es el curso de comunicación, vamos a conocer, vamos a fortalecer nuestras competencias comunicativas en el área de comunicación a través del tema tipo de textos, ya, tipología textual, teniendo en cuenta la estructura formal del texto. A ello nosotros conocemos como los textos discontinuos. Entonces, vamos a explicar la diferencia entre un texto continuo y un texto discontinuo. Muy bien, el texto continuo, chicos, ya lo hemos analizado, ¿ya? ¿Cómo lo reconozco el texto continuo? Es todo aquel texto que está compuesto de palabras, frases, oraciones. Y lógicamente abordan un tema determinado, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a afirmar que dentro de los textos continuos tenemos al texto narrativo, ¿ya? Voy a decir que el texto narrativo es un texto continuo. De la misma manera, el texto expositivo o informativo. Luego vamos a tener el texto persuasivo o argumentativo también, el texto descriptivo, y finalmente tenemos al texto instructivo. ¿Ya? Muy bien, el texto instructivo. Bueno, ya nosotros hemos trabajado lo que es el texto narrativo, el texto expositivo y el texto persuasivo. Bueno, en el transcurso pues del desarrollo del curso tenemos que conocer al texto descriptivo y al texto instructivo. Para esta fecha, entonces, está programado lo que es el conocimiento de estos textos discontinuos. ¿Cuál es la diferencia entre un texto continuo y un texto discontinuo? Vamos a decir que los textos discontinuos son aquellos textos que presentan imágenes, ¿ya? Van a tener pocas palabras, pocas frases, pocas ideas, pocas oraciones. Van a tener estos textos discontinuos imágenes, ¿ya? Luego van a tener colores, diferentes colores, tipos de fuente diferenciada también, o vamos a decir tamaño de letra diferente, ¿ya? Vamos a encontrar pues letras grandes, letras pequeñas y letras sumamente pequeñísimas que posiblemente no le tomemos mucho interés, pero muchas veces en el proceso de comprensión lectora todo vale analizar, leer. ¿Por qué? Porque de allí se responden muchas veces las preguntas de comprensión lectora. Estos textos continuos, muy bien, hablando de los textos continuos, lo leemos generalmente de la mano izquierda hacia la derecha, ¿ya? A diferencia de estos textos discontinuos que vamos a leerlo de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Entonces, tienen pues imágenes, presentan colores, presentan tamaño de letra diferenciado, y esto son las ideas que debemos resaltar, ¿ya? Porque si una parte del texto está escrito con una letra, un tamaño de letra más grande, quiere decir que son las ideas principales.
Si está con letras pequeñas, las ideas secundarias. Y si está con letras sumamente pequeñas, vienen a ser las ideas accesorias. Los colores también dicen mucho. Tienen mucho que decir en relación al proceso de comprensión lectora. Algo se quiere destacar. Entonces, de repente en el texto que vamos a leer, se destaca un color determinado. Eso tiene una intención. Tiene una intención. Eso me está indicando algo. Muy bien. Las imágenes también vienen a ser parte de los textos discontinuos. Una infografía, por decir, una infografía que viene a ser, una infografía viene a ser pues un tipo de texto discontinuo. Tengo información y a esa información le coloco imágenes de acuerdo al tema que estoy abordando en la lectura. Por lo tanto, entonces vamos a decir que en esta clase, con el desarrollo de este tema, nosotros lo que vamos a hacer es fortalecer nuestra competencia en el área de comunicación para poder leer y comprender textos, ¿ya? Entonces vamos a fortalecer esa competencia que aún todavía está muy débil, pero vamos a ir haciendo logros con la práctica constante y continua para que, ojo, no te dificultes al momento de responder preguntas de textos discontinuos. Aquí tenemos los ejemplos, la clasificación. Un texto discontinuo puede ser un aviso o un anuncio. Muchas veces cuando caminamos por las calles encontramos, chicos, avisos publicitarios, anuncios publicitarios. Muy bien. Entonces, estos avisos publicitarios están acompañados de imágenes, colores, tamaños. Muy bien. Luego tenemos los cuadros y gráficos. Los cuadros y gráficos. Estos cuadros también son sumamente utilizados en el proceso de comprensión lectora. De la misma manera, los diagramas, las tablas, los mapas, los vales y cupones y los formularios. Entonces, de cada uno de ellos vamos a ir detallando con su ejemplo para que no tengas dificultad, entiendas, comprendas la teoría para luego pasar a lo que es la práctica. Hola chicos y chicas del tercer año de secundaria de nuestra institución educativa particular Santa Rosa de las Américas. Vamos a continuar con la explicación del tema que les había anunciado para esta fecha. Bueno, ustedes van a conocer lo que es la segunda clasificación de los textos. Habíamos ya anteriormente estudiado la primera clasificación. ¿Cómo se clasifican los textos teniendo en cuenta la intención comunicativa del autor? Habíamos dicho que existen 5 tipos de textos: el narrativo, expositivo, persuasivo, el descriptivo y el texto instructivo. El día de hoy entonces conoceremos el segundo criterio de clasificación y teniendo en cuenta pues el siguiente criterio, ¿no? La estructura formal. Cuando yo hablo de la estructura formal, significa que cómo viene el texto que voy a leer, si es que viene con imágenes o si es que solamente presenta puras palabras, frases, oraciones. Van a haber 2 clases de textos, ¿ya? Entonces, uno es el texto continuo y el otro es el texto discontinuo. Bueno, con ustedes ya estamos avanzando en el conocimiento de lo que es los textos continuos. Hemos ido estudiando lo que es el texto narrativo, el texto expositivo, el texto persuasivo. Para el día de hoy hemos planificado lo que es el conocimiento, el manejo, el dominio de un texto discontinuo. No te olvides que este tipo de texto constantemente, siempre en las diversas evaluaciones que hay, en los diferentes exámenes que hay, siempre nos presentan este tipo de textos discontinuos y lo que tenemos que hacer es conocer, ¿ya? Conocer cómo son, cómo vienen, qué debo saber, buscar la estrategia adecuada para poderlo comprender convenientemente.
Entonces, para poder desarrollar, para poder responder preguntas de esta naturaleza, tenemos que conocer. Si tú no conoces, si tú no sabes los datos sumamente importantes que vamos a aprender el día de hoy, entonces vas a tener ciertas dificultades para poder desarrollar con eficiencia los textos discontinuos. ¿Qué son? Bueno, acá tenemos un dato sumamente importante sobre el texto discontinuo. Dice que son todos aquellos textos organizados de una manera distinta a la de los textos continuos. Entonces, si tú tienes un texto continuo y ahora tienes un texto discontinuo, la estructura, la forma como viene, entonces va a ser diferente, va a ser distinta, ¿ya? Aquí en los textos discontinuos, entonces siempre se van a utilizar imágenes, colores, letras de diferente tamaño, y eso tienes que conocer porque todo eso sirve para el proceso de comprensión. Entonces, continuamos. Su comprensión, o sea, la comprensión de este tipo de texto requiere pues del uso de estrategias de lectura no lineal. Y vamos a ver luego su clasificación. Entonces, en este tipo de textos ya no vamos a leer, pues, como les decía hace un rato, ¿no? De la mano izquierda a la mano derecha, sino vamos a cambiar la estrategia de comprensión. No lineal significa que acá en estos textos incluso no vamos a encontrar líneas, sino vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar datos estadísticos, vamos a encontrar de repente poca literatura y ello hace que tú leas pues buscando una estrategia de arriba hacia abajo, teniendo en cuenta el desarrollo, cómo se presenta la información. En cuanto a la clasificación, vamos a explicar el primero de ellos, los avisos publicitarios y los anuncios. Muy bien. Siempre cuando vamos por la calle, hay personas que nos están alcanzando, ¿no? Algunos avisos publicitarios, anuncios publicitarios, donde se vende algo, donde te invitan de repente a participar en cierta actividad, etcétera, etcétera, y tiene una intención. A veces estos avisos publicitarios, la intención es pues convencer al receptor. ¿Convencer de qué? ¿Para qué? Convencerles pues para que hagan lo que ellos están diciendo, ¿no? Por decir un aviso publicitario donde se vende pues, se ofrece de repente algún producto, lo que quiere es que la gente pueda comprar. Muy bien. Estos avisos y anuncios presentan imágenes llamativas, un eslogan, logotipos, utilizan diversas formas y tamaños de letras, colores variados y otros. Pueden ofrecer bienes y servicios de corte social o comercial también. Bueno, el segundo de ellos vamos a explicar lo que es los cuadros y gráficos. ¿Qué vienen a ser como textos discontinuos? Representaciones icónicas, imágenes de datos, se emplean para apoyar gráficamente con información visual a otros textos. Entonces, este tipo de textos también son muy utilizados, chicos, chicas. Los cuadros, los gráficos, siempre utilizamos. Nosotros los docentes, por decir en nuestros registros, auxiliares, siempre utilizamos los cuadros y los gráficos. Ahora vamos a el tercero de ellos, ¿no? Texto discontinuo llamado diagrama. ¿Qué es un diagrama? Bueno, son aquellos textos discontinuos que tienen formas seleccionadas a las cuales se les da un significado. Utilizan flechas que indican procedimientos, cómo hacer algo y procesos, cómo funciona algo. Estos diagramas acompañan generalmente a textos expositivos e instructivos. Muy bien, entonces el día de hoy, luego de la presentación pues de la teoría, vamos a ir haciendo una práctica para identificar qué tipo de texto discontinuo es el que les estoy presentando. Luego tenemos las tablas. Bueno, las tablas de doble entrada utilizamos mucho nosotros.
a veces como estrategia de comprensión lectora, muchas veces utilizamos, pero también debemos saber analizar, comprender la información que presentan estas tablas en el proceso de comprensión lectora. ¿Qué son? Muy bien, son matrices o cuadros de doble entrada que se organizan en filas y columnas. Por lo general, todas las entradas de cada fila y todas las de la columna tienen propiedades en común. Por consiguiente, los encabezados de las columnas y la designación de las filas forman parte de la estructura informativa del texto. Ejemplo, las programaciones, las hojas de cálculo, los formularios de pedido están dentro de esta clasificación. Muy utilizado, chicas, chicos, el día de hoy con el avance de la tecnología, las telecomunicaciones, la información a través de la internet, a través de la televisión, siempre se están utilizando mapas para poder informar, ¿no? Para poder informar. Por decir, hay programas televisivos donde se usan muchos mapas con el fin de poder informar a la población el estado del clima, si hace calor, está lloviendo, o si de repente hace frío, está nublado. Siempre estamos utilizando, por decir, en El Hombre del Tiempo, utiliza esta herramienta mapas para poder graficar, para poder explicar a la población, tenerla informada sobre los acontecimientos que suceden en el Perú y en el mundo. ¿Pero qué es un mapa? Son ilustraciones que representan la geografía de algún lugar y pueden indicar las relaciones que se pueden establecer entre lugares. Hay numerosas clases de mapas. Están los mapas de carretera que indican las distancias y los recorridos entre unos lugares determinados, o los mapas temáticos que indican la relación entre lugares, así como algunas de sus características sociales o físicas.